Estamos en el mes donde estamos recibiendo enseñanzas acerca de servicio y liderazgo. Gracias a Dios por este lema y que Dios nos ayude a aprovechar al máximo cada una de las enseñanzas. This month of January, we are talking about service and leadership, and may God help us to really enjoy and receive from the Word of God that He has for us. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 9. Vamos a leer en el nombre de Jesús. No han proyectado aún para que todos podamos compartir la lectura de la palabra de Dios. In the first of Chronicles, chapter 28, verse 1 till 9. Bueno, si los hermanos tienen sus Biblias abiertas, vamos a leer en el nombre del Señor. If our brothers have their Bible open, let us read the Bible. Y dice así en el nombre de Jesús. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. David summoned all the officials of Israel to assemble at Jerusalem, the officers over the tribes, the commanders of the division in the service of the king, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in the charge of all the property and livestock belonging to the king and his sons, together with the palace officials, the warriors, and all the brave fighting men. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. King David rose to his feet and said, Listen to me, my fellow Israelites, my people. I had in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God, and I made plans to build it. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. But God said to me, You are not to build a house for my name, because you are a warrior and have shed blood. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y a la casa de Judá, a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Yet the Lord, the God of Israel, chose me from my whole family to be king over Israel forever. He chose Judah as leader, and from the tribe of Judah he chose my family, and from my father's son he was pleased to make me king over all Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Sigue diciendo: Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová nuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y el 9 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás,
mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Una vez más decimos gloria a Dios. Alabemos al Señor, hermanos, y hagámoslo con alegría en esta mañana. Aleluya. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, Yahweh, ¿quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. We sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. And is to come with all
te quiere ku Ave Mainta. Cristo te es centro de Turcos. Foi mi corazón, ven al cielo, Señor. Oh, amo el centro de mi familia, amo el centro de mi vida, Señor. Amo el centro de Turcos, Tata Santo. Amo el centro, Jesús. Foi mi corazón te cielo, Cristo volta al centro, viva Turco, Turcos trajeron vivo. Foi mi corazón te cielo, Cristo volta al centro, viva Turco, Turcos trajeron vivo. Todo centro de Turco. Amén, amén. Todo Aleluya. centro de Turco. Todo centro de Turco. Amén, amén. Gloria al Señor. Démosle ese aplauso al Señor, que se escuche, hermano, fuerte. Hágalo con alegría, que es para el Señor, el Dios Todopoderoso, el que merece todos aplausos, el que merece toda la adoración, toda la admiración y todo reconocimiento, porque como a Él no hay otro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, quiero invitarles para que estén cómodos un momento. Vamos a abrir un espacio. Escuela Dominical tiene una presentación en este momento. Y bueno, vamos a dejar en compañía de nuestra hermana Idalí. Dios les bendiga. Una alabanza para el Señor. Solo yo estoy feliz. Solo yo estoy feliz. Una alabanza para el Señor. Estamos felices. ¿Los niños están felices? ¿Los niños están felices? Amén. Estamos aquí dándole la iniciada a la escuela dominical. Antes que todo, agradecerle al Señor por su respaldo y su amor para con nosotros, a los padres y a los niños, y a toda la iglesia, porque esto es un equipo que trabajamos para la obra del Señor. Quiero empezarles a presentar a nuestros personajes que van a estar con nosotros este año acompañándonos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro corazón, porque lo que le pedimos a todos los niños, lo que le pedimos a todos nuestros adolescentes, preadolescentes, es que traigan un corazón dispuesto. Vamos a hacer todos el corazón, un corazón dispuesto, todos. Parte de la escuela dominical, digamos siendo lo más importante y lo más primordial, es nuestra Biblia, porque nosotros somos una iglesia que presentamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios. Y lo que le pedimos a los niños también, para que cada 8 días sus papitos puedan enseñar a nuestros niños a que traigan su ofrenda a la escuela dominical. Amén, amén. Que con amor podamos ofrendar para que la obra del Señor continúe. Aquí tenemos a Samuelito. Está Samuelito duplicado porque Carmelita se enfermó. Como Carmelita se enfermó, entonces Samuelito vino a reemplazarlo. Pero a la próxima Carmelita va a venir con nosotros también. Y nuestro león rugiente, que está siempre atento con todos nuestros niños. Presentarles con mucho amor y con mucha alegría este hermoso equipo de escuela dominical.
servirle con mucho amor y con mucho compromiso. Les voy a presentar los objetivos principales de la escuela dominical. Con verdades bíblicas enseñaremos a nuestros niños a conocer, seguir, servir a Dios. Enseñaremos con el fin de plasmar a Cristo en sus corazones y que el día de mañana ellos puedan tomar una decisión de ofrendar sus vidas al Señor. Trabajaremos con mucho amor cuidando a nuestros niños, los que tenemos ahora, y en el nombre de Jesús ganar muchos niños para la obra del Señor. Por eso este año quisimos ponerle un nombre a los maestros. No solo somos maestros del domingo, somos maestros de domingo a domingo, y somos maestros que vamos a cumplir la misión. Somos maestros misioneros. ¿Cómo se van a llamar? Maestros misioneros. Amén. Porque vamos a apoyar a nuestro misionero, vamos a apoyar a nuestro pastor en la obra del Señor, y vamos a ir por las misiones. Tanto así que tomamos un, ¿cómo se dice? Tomamos un programa muy especial que vamos a presentar durante todo el año, y vamos a enseñarles poco a poco en diferentes clases la vida de un misionero. Queremos que padres, amigos, hermanos, niños, muy importante, sepan muy bien la vida de un misionero. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro misionero, su esposa y sus hijos, que han trabajado para la obra del Señor con mucho amor y compromiso. Entonces este año todo nuestro equipo de escuela dominical, que han estado muy comprometidos los otros años, este año los vamos a comprometer en una manera muy especial por las misiones. Por las misiones, vamos a apoyar las misiones. Por eso trajimos aquí, vamos a alzar la ofrenda. Esta se llama la ofrenda misionera. ¿Cómo se va a llamar? La ofrenda misionera. Todo primer domingo de mes es el día misionero. Van a encontrar las banderas grandes aquí, que toda la iglesia está acostumbrada a verlo, pero van a ver las banderas de los niños aquí. Esta es la alcancía de la ofrenda infantil misionera, porque Escuela Dominical va a apoyar la obra misionera. Y que la traigan a la escuela dominical. No decir, sí hermana, lo tengo, pero en la casa. Sí hermana, lo tengo, pero la dejé en el closet. No, la Biblia es para que la traigan, porque ellos aprenden por medio de la palabra de Dios. Y en las clases traen su ofrenda, que cada 8 días los niños deben de traer, que con eso es con lo que hacemos todas las cosas para ellos mismos, para la escuela dominical. Muy importante enseñar a nuestros niños a
tenemos una presentación de los corderitos. Vamos a presentar parte de lo que vamos a regalarles cada 8 días, cada mes en la ofrenda, en el culto misionero. Vamos a esperar que los corderitos lleguen. No. Los corderitos van a presentarles algo pequeñito, pero es un abrebocas de lo que van a aprender todos los meses sobre los misioneros. Ser misionero no es una decisión humana. La misión no comienza cruzando fronteras, comienza obedeciendo, no mañana, hoy, no esperando las condiciones perfectas, caminando en fe. La iglesia verdadera no se detiene. La iglesia camina, busca, alcanza. Y hacer discípulos no es solo predicar un mensaje, es formar vidas, acompañar procesos, enseñar con el ejemplo en lo cotidiano. Hoy entendemos algo poderoso. Cada niño que está hoy aquí es un misionero en formación, en su casa, en su escuela, en su crecimiento, y un día en su trabajo y en su llamado. La misión se siembra desde temprano. Cuando la fe se vive, se moldea, a veces con recursos limitados, pero con una fe ilimitada, confiando plenamente en que Dios siempre provee. Nuestra meta no es solo hablar de Cristo, sino ver nacer iglesias vivas, comunidades donde Él sea el centro y su nombre sea exaltado. Ser esposa de misionero no es solo acompañar un hombre, es obedecer juntos al llamado de Dios, es haber dicho sí a la voz de Jesús, entendiendo que el vaya también era para mí. No es esperar a que todo esté perfecto, es edificar hoy, no es quedarme en la sombra, es caminar al lado. Nuestra vida no se detiene, nuestra familia camina, busca, alcanza. Para mí, hacer discípulos tiene un rostro cotidiano, abrir las puertas del hogar, formar vidas con ternura, acompañar mujeres y niños, enseñar que el Evangelio se vive en la mesa y en el día a día. Cada niño que formamos hoy, semilla eterna, una vida que aprenderá a amar a Dios, a servir donde Él lo envíe. Soy enviada con la misma pasión, marcada por un llamado profundo que nos unió como familia. Mi corazón arde por este pueblo, por esta tierra y por cada alma. Confiamos plenamente en que Dios siempre provee. Nuestra meta no es solo predicar, es ver crecer iglesias vivas, hogares firmes y generaciones comprometidas con Cristo. Hoy Dios sigue llamando. La pregunta no es si la misión existe. La pregunta es si la iglesia despertará. La misión no necesita espectadores, necesita corazones comprometidos, familias dispuestas y una iglesia que ame como Cristo amó la iglesia. Hoy, mientras estos niños aprenden en este lugar, Dios nos recuerda, la misión continúa y todos somos parte de ella. Bendiga. Amén. Amén. ¿Escucharon esas voces tan espectaculares de los niños? Toca así porque a ellos hay que ayudarles. Bueno, ahorita vamos a ver un video
de la escuela dominical. Hoy nos perdonan, pero necesitamos hacer la apertura de escuela dominical. Vamos a colocar el video de la escuela dominical y mientras tanto nuestros graduados. En el nombre de Jesús. Los dejo con la hermana Ana. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Los niños dicen gloria a Dios. Estos niños no desayunaron, gloria a Dios. Los adolescentes y preadolescentes dicen gloria a Dios. Estos menos desayunaron hoy. Todos decimos gloria a Dios. Gracias a Dios por este año nuevo que nos permite una vez más trabajar en esta área de escuela dominical. Es un privilegio y es un honor de verdad servirle a Dios, dejar un legado a cada uno de los niños. Y hoy que me toca a mí entregar el certificado de avance de estos jóvenes ya, es recordar atrás y ver muchos que pasaron por escuela dominical y ahora les sirven a Dios. Poniéndole la toga a Camila estaba triste y con ganas de llorar. Le dije no, eso es las ganas de crecer y ya ser grandes. Es dejar ya la niñez y convertirse ya en unos jóvenes y señoritas. Es un privilegio haber visto a la mayoría de ellos estar en escuela dominical y poderles haber servido y haberles sido de pronto un apoyo o una ayuda para ellos. Y en esta mañana queremos entregarles a cada uno el certificado de avance que dice así: certificado de avance, porque quiero invitar a los profesores de adolescentes por aquí, hermano Jorge, bueno, la hermana Mónica no puede estar por acá, tuvo un pequeño incidente, pero el hermano Jorge, el hermano Johnny es nuestro nuevo profesor de adolescentes en este 2026. Los que han trabajado con ellos en este año 2025 fue la hermana Sandra, el hermano Jorge, el hermano Joaquín y la hermana Mónica. A ellos les voy a pedir que ellos van a hacer entrega de este certificado de avance que dice así:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Jeremías 29:1. Se hace entrega de este diploma a María Camila Delgado Alzate, 18 de enero del 2026. Firma el hermano William Díaz, pastor y misionero de la IPUA. Firma la hermana Idalí Muñoz, directora de la escuela dominical. Y firma la hermana Sandra Feo, líder de adolescentes. Para Camila. Una vez más, este certificado de avance se ha entregado a la hermana Joana Esther de Sousa de Silva. Certificado de avance que se le entrega a la hermana María Paula Arias García. Certificado de avance, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12 se le hace entrega al hermano Joshua Felipe Ramírez Rojas. Certificado de avance, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1, se hace entrega de este diploma a Federico Santana Martínez. Este certificado de avance dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:1. Aunque no nos ha acompañado mucho en la escuela dominical, para mí es un honor ver que llegó a escuela dominical y ya se lo hacemos entrega a los jóvenes. Samir Sepúlveda Gómez. De parte mía, muchachos, y de parte de escuela dominical, que Dios los bendiga grandemente, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ahora solamente comienzan un nuevo camino. Dejan la niñez para comenzar a ser unos grandes jóvenes que van a estar al servicio de Dios con la ayuda de Él. Hermana Sandra. Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios por ese avance, porque nuestros niños crecen. Amén. Padres, están orgullosos, ¿cierto que sí? Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Muchachos, salen de escuela dominical. Espero con la ayuda de Dios que Dios haga cosas grandes en sus vidas y que ustedes se lo permitan. Sírvanle al Señor. Los queremos mucho, siempre vamos a hacer para ustedes, pero es hora de entregárselo a los jóvenes. Amén. Se me ha entregado una planta y se nos ha dicho, hay un trabajo que está haciendo Dios, los padres, escuela dominical, con los niños, y ahora son adolescentes y ya jóvenes, ¿cierto? Y queremos decirle a los líderes de jóvenes, bueno, no sé dónde está el hermano, si aquí, el hermano Andrés, líderes, no podemos decirle que le entregamos a los jóvenes perfectos, porque el perfecto es Dios, pero se ha cultivado en la vida de estos jóvenes y sobre todo tienen la semilla del evangelio en sus corazones. No va a ser fácil para ustedes trabajar con ellos porque son adolescentes, ¿cierto? Pero queremos pasar este legado para ustedes y pedirles por favor que igual que una planta se cuida, se riega, todos los días se revisa, ¿cierto? Hay que quitarle en ocasiones esas cosas que no están bien, pero hacerlo todo con amor. Les pedimos por favor y les entregamos este legado. Cuiden a estos adolescentes. Yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, pero por favor estén pendientes de ellos. Escríbanles, porque en ocasiones se sienten solos. Cuídenlos, ámenlos, por favor. Y permitan que Dios obre en sus vidas. Ustedes sean ese canal para que un día puedan ser como ustedes jóvenes, que también muchos crecieron en la escuela dominical. Gracias de antemano, que Dios les use grandemente.
Amén. Estamos muy agradecidos con Escuela Dominical. Creo que muchos aquí lo estamos. Amén. Creo que muchos aquí crecimos, pasamos por las clases, pasamos por lo que ustedes han pasado y hoy ustedes culminan, llegan a una cima, pero todavía hay mucho más. Ahora se empieza un proceso y les deseamos de parte de la juventud que Dios les sea ayudando, que nosotros podamos servirles, podamos estar ahí para ustedes y deseamos lo mejor para ustedes. De parte de la directiva de jóvenes, de parte mía, les damos la bienvenida a la juventud. Que Dios les sea dando fuerzas. Que diga, mira que te mando que te esfuerces, como dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces a cada uno de ustedes. Seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Dígalo, iglesia. Escuchen los adolescentes. Escuchen a la iglesia una vez más, díganlo. Porque Jehová tu Dios es su Dios, estará con ustedes a donde quiera que vayan. Ahora entran a un proceso con nosotros y les damos la bienvenida y estamos orgullosos, agradecemos por el arduo trabajo que han realizado cada uno de los hermanos, de sus líderes, de sus maestros, y esperamos que Dios use esos propósitos y cumpla sus propósitos con ustedes. Dios me les bendiga, jóvenes. Dios les bendiga, iglesia. Muchachos, Dios les bendiga. De verdad que estamos muy contentos porque van a ser parte ya de nosotros. Antemano decirles que aquí vamos a estar siempre. Para cuando nos necesiten, para cuando quieran hablar, un consejo, aquí vamos a estar. También quiero dirigirme a los padres. Esto es un nuevo proceso que empiezan los muchachos, empezamos nosotros. Aún hay muchos más jóvenes que necesitan llegar aquí donde están ellos, donde hemos llegado nosotros. Les animamos a que sigan trabajando en casa con los muchachos, con un vecino. Necesitamos toda la juventud de Aruba para Cristo. Amén. Dios les bendiga. Esperen ahí un momentico, que ustedes están hermosos y todos los hermanos los están viendo que están preciosos. Espera un momento. Quiero invitar a la hermana Paola y a la hermana Liz, y la hermana Elvia, que fueron los profesoras de corderitos. Hay 3 niños que pasan de corderitos, que son los bebés de la escuela dominical, y ellos pasan a otro nivel. Y esta mañana queremos no dejarlos pasar como así nomás, y tenemos un diploma para ellos. Para diploma de escuela dominical otorga a Valentina Barrera por completar su primer nivel como corderito. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Créalo, hermano, son pequeños. Abraham llegó como de 2 años o 1 año pasadito a escuela dominical, ni hablaba ni se dejaba tocar. Abraham ya pasa a atalayas, niños de 4 o 5 años. De verdad, hermanos, créanlo, es un privilegio, y ustedes padres, se los digo, es un privilegio poder guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Pequeños y todo, pero ellos captan, y a medida que van creciendo también en el conocimiento. Esta mañana queremos hacer la entrega a Valentina Barrera, que ya es una señorita que va para otra clase más grande este año, si Dios quiere. También le queremos hacer entrega a Abraham Bustos, otro caballero otro joven que ya va para una clase más grande este año, si Dios quiere. Y por aquí tengo a Jerry Aralcón, no sé si vino. ¿No vino? Bueno, él también pasa ya para los atalayas. De verdad, hermanos, Dios les bendiga por su tiempo, Dios les bendiga por sus oraciones, Dios les bendiga por su aporte a escuela dominical, Dios les bendiga por tener ese amor. Créanlo, hermano, que escuela dominical es lo que estamos sembrando para que esta palabra de Dios y esta iglesia siga avanzando. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hay un aplauso para el Señor esta mañana. ¿Cómo no alabar a Dios, hermanos? ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no reconocer a Dios por todo lo que Él
hace por medio de su iglesia, por medio de este bonito grupo de maestras, maestros de escuela dominical. Gracias. ¿Verdad que les agradecemos, hermanos? Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Les agradecemos, ¿verdad que sí? A todos los maestros de escuela dominical la gran labor que están haciendo. Amén. Es admirable, mueve el corazón. Recuerdo cuando hace unos años empezamos con la escuela dominical, eran como unos 4 o 5 niños. Lo hacíamos con carpas allá afuera en San Barbola. Se refugiaban del sol. La hermana Ana, el hermano Argemiro, 5 de la mañana sacando las carpas para armarlas. Era todo un trabajo. Hoy hay todo un desarrollo, hoy hay un avance extraordinario. Hoy tenemos toda esta estructura, esta dinámica, que es de seguro una gran bendición para todos nuestros niños. Amén. Pero, hermanos e iglesia, padres, la iglesia puede hacer hasta cierta parte. Nosotros les ayudamos, pero el principal acompañante de la estructura y formación y ejemplo de los hijos son los padres. Así que cada padre tiene la gran responsabilidad delante de Dios de formar y estructurar a sus hijos como Dios lo manda. Nosotros aquí, hermanos, daremos los pasos. Ellas están haciendo un gran trabajo, las hermanas, los hermanos están haciendo un gran trabajo, pero son los padres los que harán que la semilla que sembremos aquí la puedan ayudar ustedes a que se perfeccione y llegue a ser un gran árbol, que la vida de cada uno de estos muchachos pueda llegar a ser una vida consolidada y establecida en Dios. Amén. Muchos de los que estamos aquí pasamos por la escuela dominical. Yo fui niño de escuela dominical, fui a las clases de escuela dominical, me dieron clases en los preadolescentes, me dieron clases en los adolescentes, pasé a manos de la directiva de los jóvenes y Dios hoy me tiene sirviéndole al Señor. No sabemos quién de estos niños y niñas mañana sean pastores, esposas de pastores, misioneros, hombres y mujeres en cualquier área de la vida, pero determinados a amar a Dios. Amén. Así que necesitamos de los padres. Amén. Necesitamos que los padres se determinen a acompañar el proceso. Su ejemplo, hermano, es determinante para la estructura de sus hijos. Las decisiones que papá y mamá tomen, yo quiero que me escuchen esto, influyen para bien o para mal en la vida de sus hijos. Toda decisión que tomes, a veces nosotros los mayores tomamos decisiones emocionales o sentimentales y no calculamos el precio de lo que a dónde yo pueda impactar la vida de nuestros hijos. Yo quiero decirle, papá, ten cuidado con la decisión que tomas. Aunque se la expliques a tu hijo, él no lo va a entender. Vale más una onza de ejemplo que una tonelada de palabras. Sí que puedes decirle muchas cosas y explicarle a tus hijos las razones, pero ellos quieren ver el ejemplo. Amén. Así que necesitamos de los padres. A nuestros graduandos, Federico, Sami, Joshua, María Paula, Camila, Joana, para ellos felicitaciones. Yo quiero decirles a ellos también algo. No solo están cambiando de salón, no están dejando solo el salón de las clases de escuela dominical para venir acá al templo. Es el momento de todo lo que les enseñaron en la escuela dominical. Hasta aquí les enseñaron a tener fe, pero llegó el momento de ver en ustedes esa fe aprendida hecha realidad. Así que Federico, Samir, Joshua, María Paula, Camila y Joana, ahora son ustedes. Ellos han forjado en ustedes la fe. Ahora son ustedes los que van a mostrar la fe que aprendieron, el camino que van a seguir.
la instrucción que aprendieron, esperamos que la reflejen. Que Dios los ayude y vivan ahora su propia vida cristiana. Ya no habrá, antes les decíamos, compórtate bien. Ahora ustedes están jóvenes en la iglesia, conocedores que hay un Dios y que ese Dios espera que ustedes lo adoren, le sirvan y le entreguen su juventud a Él. Amén. A nuestra directiva de jóvenes, que Dios los ayude. Amén. Que Dios los ayude. Tienen la tarea de seguir el proceso. Que Dios los ayude, hermano Esteban, hermano Andrés. Que Dios les bendiga, hermano Dairon, y el resto de la directiva. Que Dios los guíe y los ayude. Vamos a orar por escuela dominical. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar por las maestras. Yo quiero que las maestras se hagan acá adelante donde estaban hace un momento. Vamos a orar por las maestras y maestros de escuela dominical. Vamos a orar por nuestros graduandos. Amén. Que Dios los bendiga y los ayude. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos. Hermanos, estos maestros y maestras de escuela dominical, domingo tras domingo, traen una enseñanza preparada, estudiada, con dinámicas, todo organizado para darle la clase a nuestros niños. Amén. Qué bueno que la iglesia los apoyemos, los respaldemos y que le preguntemos a nuestros niños qué te enseñaron hoy y nosotros lo reafirmemos en casa. Amén. Gloria al Señor. Los versículos que les enseñan, por favor, reafirmémoslos en casa. Oremos a Dios. Señor Jesús, hoy delante de ti, Dios, año 2026. Oh Dios mío, estamos dando inicio, Padre bendito, a la labor de escuela dominical. Te ruego, Dios, que les bendigas, que les ayudes, que les des fuerza, que les des fortaleza. Oh Dios mío, inspíralas, llénalas de tu Espíritu Santo a maestras y maestros. Respáldalos de manera muy especial, Señor. Usa sus vidas, Dios, usa su ministerio. Ayúdales, Dios mío, en cada clase, en cada enseñanza. Sé con ellos, Dios, el que les guía, el que les instruye, el que les motiva, el que les alienta, Padre Santo. Esta niñez y juventud que está siendo formada, estructurada, te ruego que los bendiga, que los ayudes, que los acompañe. Oh Dios mío, ayúdales, Señor, a determinarse en Dios, a caminar contigo, Padre Santo. Estos jóvenes graduandos, Dios, que pasan de la escuela dominical a la juventud, hoy, Dios mío, con ese diploma, con ese birrete, Dios, con esa toga que tienen, Dios mío, están representando un cambio, están representando una madurez, una estructura, Dios. Te ruego que los bendigas y que los ayudes y que estés con ellos, Padre Celestial. Acompaña sus vidas, sus procesos, Dios. Jóvenes, Señor, no perfectos, pero que caminan en el camino de la perfección. Ayúdalos, Dios, que la iglesia los acompañe, los guíe, los oriente y sea de bendición para ellos. Oh Padre bendito, bendice la escuela dominical, bendice la escuela dominical. Ayúdanos, Dios, a seguir forjando, formando, trabajando, estructurando la vida de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Felicitaciones para todas las maestras y maestros de escuela dominical, directiva de escuela dominical, jóvenes varones de escuela dominical. Gracias por lo que han venido haciendo, por su trabajo y su esfuerzo. Amén. Felicitaciones, escuela dominical 2026. Que Dios les bendiga y que amplíe su visión para este año 2026. A la voz de tres, cuando yo cuente tres: 1,
2 y 3. Gloria a Dios. Felicitaciones para nuestros jóvenes. Conozco un poder que todo lo puede hacer. Al ciego hizo ver, al mudo hablar. Él hizo el mar y los peces que nadan en él. Todo lo creó y Jesús con poder. Él hizo al cojo sentar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo sentar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Tú puedes creer y entonces también conocer ese gran poder que puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay. Él tiene poder como él no hay más. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bendición tan grande, qué bonito. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Por eso quiera la iglesia, hermanos. Porque todo esto es una estructura pensada en ustedes mismos, en nuestros niños, jóvenes y familias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos así de pie, vamos a invitar ahí un niño que quieren que oremos por él, la familia de nuestro hermano Sisto. Aquí hay una representación de la familia de ellos. Les damos la bienvenida. Voy a invitar a los padres del niño que está aquí para orar en favor de él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por la niña Alana Sofía Sinisterra. Amén. Vamos a orar en favor de esta pequeña. Que Dios le bendiga y que Dios ayude a sus padres. Amén. Creo que ellos, bueno, nos visitan hoy, pero que Dios los ayude a entender. Ahí está bien. Que Dios los ayude a entender a los padres de Alana Sofía Sinisterra, que tienen una gran tarea. Sus padres, ¿sí? Amén. Tienen una gran tarea. Yo quiero decirles unas breves palabras y con el perdón de todos, lo más fácil es traer un niño. Darle alimento no es tan difícil. Llevarlo a la escuela no es tan difícil. Pero formarlo para Dios y para la vida es una gran tarea. Y lo que espera Dios es que ustedes puedan formar a esta pequeña en los caminos de Él y para la vida. Están enfrentando un mundo muy difícil. Están enfrentando un mundo muy difícil. Este mundo de hoy no es el que nos tocó a los que hoy somos padres o a los que son abuelos. Ustedes tienen un doble esfuerzo para hacer. Que Dios los ayude y que sean sabios para que puedan guiar a esta pequeña en Dios y para la vida. Todo depende de los cimientos que ustedes empiecen a poner desde ahora. Cada instrucción, escúchenla. Vengan a la iglesia. Dejen que su niña crezca en el conocimiento de Dios como todos esos niños.
Muchos de los que hay aquí a la edad de ella empezaron en la iglesia. Hoy son cantantes, son servidores de Dios. Pero muchos otros que no siguieron este camino están en las calles. Otros están perdidos. Otras jovencitas, los caminos que tienen son equivocados. Otros jóvenes están en rumbos muy diferentes. Tanto tan lejos está nuestra sociedad hoy que en muchas partes le van a decir a su niña que Dios no existe. ¿Qué le van a decir ustedes? Cuando el mundo le diga a esta pequeña Dios no existe, quiera Dios que estén los padres ahí. Y no solo ahí, sino con un conocimiento de Dios para decirle: hey, detente, eso dicen ellos, pero la Biblia dice otra cosa. La creación dice otra cosa. El sol habla de su creador, el mar habla de su creador, la naturaleza, el mundo y el cosmos hablan de alguien atrás de ello. Eso no lo hizo el hombre. El hombre no fue el que puso el sol allá. Y si lo hubiéramos puesto nosotros, no saldría a la hora que sale todos los días. Sería igual que los que lo hubieran creado. Los seres humanos llegamos tarde, ¿verdad? El sol llegaría tarde a cumplir su labor. Ese sol sale a la hora que Dios le dijo. La luna cumple su labor a la hora que Dios le dijo, porque Él es perfecto. Que hayan unos padres que a la hora de esta niña crecer estén para enseñarle que hay un Dios y que hay que amar. Vamos a orar en favor de ellos y de su pequeña. Que Dios les bendiga, amén. Voy a invitar, si está por ahí alguna de las hermanas diaconisas, que me ayuden a tener la niña aquí un momentico. Vamos a orar a Dios. Mi esposa por allí se estaba como aporreando, así que vamos a orar en favor de esta pequeña y de sus padres, amén. Oremos. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, aquí estamos delante de ti esta mañana, Señor, presentando esta pequeña delante de ti. Oh Dios, te ruego que la guardes, que la bendigas, que la ayudes. Tu mano bendita y poderosa esté con ella. Oh Dios, que pueda crecer sabiendo que hay un Dios, que pueda ser educada y formada en el conocimiento tuyo y pueda ser instruida para la vida. Te ruego por sus padres, Dios, que los ayudes, que les bendigas, que les des sabiduría. Que haya aquí un hombre responsable, Dios. Oh Dios, que haya un hombre definido y determinado a ser ejemplo para su niña, para sacarla adelante, Dios. Un hombre que permanezca en su hogar y con su familia hasta el final del camino, Dios. Una madre, Dios, que sea ejemplo, una madre prudente, sabia y virtuosa, Dios, que pueda guiar e instruir, Dios mío, esta pequeña en el camino tuyo y en el camino de la vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios lo bendiga, que Dios le bendiga, que Dios les bendiga, amén. Gloria al Señor. Bueno, también la esposa del hermano está de cumpleaños. Felicitaciones, que Dios la bendiga, que Dios la ayude, amén. Hermanos, así de pie, ya les voy a dejar que se sienten tranquilos. Vamos a orar por los cumpleañeros. Vamos a orar por los cumpleañeros, amén. Que Dios los bendiga, amén. A ver, Diana está de cumpleaños. No, ¿quién? Marlene, Dios la bendiga. Es que está allá detrás. Gloria a Dios. Vamos a orar por Marlene, que está de cumpleaños. Vamos a orar por los que están de cumpleaños. La hermana Islendi. Bueno, vamos a estar orando en favor de el hermano Alirio Caicedo. Este es senior, no junior. Alirio Caicedo senior, el más grande. La hermana Sandra Inestrosa, la hermana Ruby Rojas, la hermana Ani Velasco, y por Marlene también vamos a orar. Que Dios la bendiga, amén. Y vamos a orar por la hermana esposa de nuestro hermano también. Que Dios le bendiga.
Y si hay alguien más de cumpleaños, déjenoslo saber. Vamos a orar a Dios por ustedes. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, y pedimos tu bendición para todos aquellos que están de cumpleaños. Bendíceles, ayúdales, acompáñales, sé con ellos, Dios. Bendice sus vidas, sus caminos, sus decisiones. Oh Dios, en todo tu mano bendita y poderosa, acompañándoles, guiándoles, dirigiéndoles, bendiciéndoles en todo, Dios. Oh Padre bendito, tú seas con ellos, Señor, en este año más de vida. Oh Padre Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento, vamos, ya llevan un buen ratico de pie. Voy a leer la Biblia, libro de Génesis capítulo 12, Génesis 22, perdón. Gracias, hermanos. Hermanos, vamos a tomar la ofrenda y luego leeremos la palabra de nuestro Dios. Amén. Hermano Gregorio, ayúdenos tomando la ofrenda. Hermana Rocío. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad,
Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Que en algún momento decidieron hacer parte de la obra de Dios. Así que el Evangelio va donde va, porque hombres y mujeres se han sumado a esta gran labor. Hombres y mujeres alrededor del mundo han ido a llevar este mensaje del Evangelio. Amén. Así que gracias a Dios por esa visión misionera, ese compromiso, pero todavía Dios necesita hombres y mujeres que quieran servirle a Él y que den lo mejor de sí para Dios. Amén. Libro de Génesis, capítulo 22, tengan la bondad. Génesis 22, tengan la bondad. Vamos a leer los primeros 12 versículos de este pasaje bíblico. Génesis capítulo 22, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Han encontrado, hermanos? Aquí tenemos también la Biblia en la pantalla. Génesis 22, versículos 1 al 12, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6, allá en la pantalla. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo,
y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, hemos venido hablando este mes acerca del servicio a Dios y el liderazgo. Amén. Quiero hoy hablarles bajo un tema y es entrega total. Amén. Repita conmigo, por favor. Entrega total. Dígale a su vecino: entrega total. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos llama a todos nosotros y amigos que están aquí a una entrega total. Dios quiere que usted y yo le entreguemos la vida, pero totalmente. Alguien dijo alguna vez que Dios es dueño de todo o de nada, dando a entender que Dios espera del ser humano no un pedacito, no una parte, no un domingo, no una noche. La gente a veces dice: yo voy a la iglesia, pero ellos son de iglesia el domingo. Pero Dios quiere es la entrega nuestra. Dios no le dijo, cuando Dios se refiere a nosotros, Dios le dice al ser humano, y quiero que le preste atención a esto. Dios le dice al ser humano: dame tu corazón. Dios no le dijo: dame tus pies, ni tus manos, ni tus ojos, ni tu boca, ni tus oídos. Dios le dijo: dame tu corazón. Cuando le pidió el corazón, le pidió todo. Le dijo: cuando me entregas el corazón, me entregas tus ojos, me entregas tus manos, me entregas tus pies, me entregas todo lo que eres, tu voluntad y tus decisiones. Amén. Pues hermanos, Dios llamó a Abraham, y quiero tomar la vida de Abraham para mirar ese proceso a donde Dios llevó a Abraham y a donde Dios quiere llevarnos a todos. Amén. Hermano y amigo, Dios no quiere dejarte donde estás. Dios quiere llevarte a un nivel más alto con Él. Permítame decirle, la gente conoce muy poco de Dios. Tanto así que aún en las iglesias la gente conoce poco de Dios. Aún en las iglesias. ¿Qué será afuera? ¿Qué será afuera? La Biblia es el manual de vida. Déjeme le pongo un ejemplo. La Biblia es el manual de vida. Muchos cristianos no se saben la división de la Biblia. La gente de afuera ni la tiene. Y mucha gente que la tiene la abre en el Salmo 91. La página del Salmo 91 está amarilla ya, de estar abierta en la casa, pero no la leen. Y muchos la leen, pero no la guardan. Y Dios nos dejó la Biblia para que la conociéramos y la entendiéramos. Amén. Para que fuera nuestra lectura diaria y nuestra vida práctica diaria. Por no conocer a Dios, el ser humano no conoce el plan que Dios tiene para con él. Así que, hermano y amigo, Dios tiene un plan con su vida. Dios tiene un plan con su familia. Pero si papá no lo conoce, no lo sabrán los hijos. Si mamá no entiende el plan de Dios, no lo sabrán las niñas. Si los líderes de un país no entienden el plan de Dios, menos la sociedad. Amén. Así que, hermanos, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y el pasaje de Génesis 22 es lo que Dios quiere de nosotros. Una entrega
total. Repita conmigo, una entrega total. Pero hermano y amigo, no comenzó en Génesis 22 la historia de Abraham. La historia de Abraham comenzó en Génesis 12, cuando ni siquiera se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Así que su nombre era Abraham y no Abraham. En Génesis 12 Dios lo llamó. Y en Génesis 12, si me ubican ahí, Génesis 12, Dios lo llamó y mire lo que le dijo. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí se llamaba Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermano y amigo, el primer llamado de Dios a un ser humano es a que salga de su entorno. Abraham le dijo, mira Abraham, te voy a decir una cosa, yo tengo un plan contigo, pero lo primero que tienes que hacer es salir del entorno que tienes, porque el entorno que te rodea es un entorno pagano. Así que Dios le dijo a Abraham, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela y vas a seguir hasta a donde yo te diga que vas. Amén. Amigos que están aquí y hermanos, Dios quiere que salgamos del entorno. La gente quiere caminar con Dios pero seguir viviendo en el mundo. No funciona con Dios. La gente quiere estar en la iglesia, pero el domingo a la iglesia, pero domingo en la noche o la noche anterior la gente estuvo en las discotecas. Alguien me dijo un día y le dije, uy, vienes cansado, y pastor, es que estuve hasta la 1 de la mañana en la discoteca, pero vine a la iglesia, pastor. Pastor, fui a la discoteca anoche, pero aquí estoy. Pues esa es mi creencia del Dios que tengo, esa es la creencia del ser humano. Pero Dios no quiere eso. Dios le dice, no, tienes que salir de allá. Si tú quieres que yo te use y si tú quieres que yo haga de ti cosa grande, en tu vida tiene que haber un salir, un desprenderse, una separación, un apartarse, un cambiar esa estructura del mundo. Amén. Digan amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que hermano, lo primero que Dios hace es quitar nuestro entorno y quiere que lo hagamos. No es la iglesia no es la que le dice a usted que debe dejar esto o aquello, es Dios. Y todo el que quiera tener una relación con Dios se va a desprender del mundo. Porque Dios dijo, la amistad con el mundo es enemistad conmigo. Si tú amas al mundo, no me amas a mí. Y todo el que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Así lo explica la escritura. Pero luego Dios vio que Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió de su tierra, pero Abraham obedeció hasta cierta parte, se llevó a su sobrino. Y Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela. Pero él se llevó a su sobrino. Al fin del camino sus sobrinos se separaron y Abraham terminó cumpliendo el llamado de Dios. Pero escúcheme esto, por haber obedecido a Dios, Dios dio el siguiente paso en la vida de Abraham. Y yo quiero que me escuche esto, hermano. Amigos, Dios a usted y a mí nos lleva paso a paso. Paso a paso. El primer paso es deja el mundo y las cosas que están en el mundo. Amén. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. Así que Dios le dijo a Abraham allá en Génesis 15, versículo 6. Por cuanto obedeciste a lo que te dije, te va a ser contado por justicia.
Así que te voy a bendecir. Mire lo que dijo, lean todos el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Aquí Dios, noten esto, Él ya había dejado su tierra y su parentela. Eso significó que Abraham fue capaz de dejar lo que tenía para amar a Dios. Fue capaz de desprenderse para amar a Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted esta mañana. ¿Es usted capaz de desprenderse de cosas que le impiden tener una relación con Dios y dejarlas atrás? Porque mucha gente no es capaz. Hay gente que viene a la iglesia, hermano y amigo. Hay un día que esto terminará, que Dios cerrará la puerta de salvación y de oportunidad. Y hay gente que va a llorar y va a gritar ese día, pero no fueron capaces de decidirse. Sabían lo que Dios quería, pero no se decidieron, se quedaron ahí, en una indecisión, en no decidirse, en no determinarse. Así que Abraham se determinó, le creyó a Dios, le obedeció y salió de su tierra y de su parentela. ¿Verdad que sí? Escúcheme en esto, hermanos. Ese Dios que lo llamó en Génesis 12, en Génesis 15, entonces le dice a Abraham: lo que hiciste te lo voy a tener en cuenta y te voy a bendecir y vas a ser bendición. ¿Verdad que sí? Me imagino a Abraham contento, ¿verdad? Dios le estaba diciendo a Abraham: mira, por cuanto saliste de tu tierra y de tu parentela y dejaste ese entorno del mundo, te bendeciré y vas a ser bendición. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero luego Dios lo lleva a Génesis 17. Ese Dios que lo trae paso a paso, hermanos, trae a Abraham paso a paso, desde Génesis 12, que salió de su tierra y de su parentela, y que ahora le dice: te voy a bendecir. En Génesis 17 le dice: pero hay algo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer a tus 99 años de edad, le apareció Jehová y le dijo: Abraham, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y ¿qué? Y sé perfecto. Así que el Dios que lo llamó y que le dijo que lo iba a bendecir, ahora le dice: hey, pero tienes que ser diferente. En Génesis 12 le dijo: sal de tu entorno. Pero en Génesis 17 le dijo: somos tú y yo. Hermano y amigo, en el caminar con Dios hay un momento en que hay una relación personal, usted con Dios, usted y Dios ahora ya no le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de tu entorno. Ahora lo llamó y le dijo: tú y yo, Abraham, tú y yo. Amén. Digamos gloria a Dios. Y en el versículo 2, entonces Dios le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti. Escuche esto, escuche esto. Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto. Ese Abraham que lo había llamado en Génesis 12, ahora aquí le dice: necesitamos hacer un pacto. Un pacto es: tú cumples tu parte, yo cumplo la mía. Mire cómo lo va llevando Dios. Vamos a hacer un pacto, y va a ser un pacto entre mí y ti. ¿Y qué le dijo Dios? Y te multiplicaré en gran manera. Amén. Así que Dios le dice: vamos a hacer un pacto. Amigo que está aquí, habrá momentos en tu vida en que tendrás que determinarte tú y Dios. La iglesia tenemos una relación con Dios, pero cada individuo, cada persona, cada cristiano tiene una relación con Dios. Y la que determina la vida personal con Dios es la relación que tú tienes con Dios. Entonces Dios llamó a Abraham y le dijo: vamos a hacer un pacto entre mí y ti.
entre tú y yo, vamos a hacer un pacto. El versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Le cambió el nombre. Y le dijo: ahora se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios traía un proceso con la vida de él. Pero en el versículo 6, mire lo que Dios le dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Tremendo, ¿no? La promesa de Dios, lo que le estaba prometiendo. Pero mire lo que Dios le dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Mire cómo iba eso de bueno. Serás bendición, tu familia, tu descendencia, tus generaciones, y te daré la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, ¿verdad? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Así que Dios le dijo al Abraham que llamó allá en Génesis 12, en Génesis 15 le promete bendición, en Génesis 17 le dice: pero vamos a hacer un pacto. Y Dios le contó la parte Dios le dijo a Abraham: Abraham, la parte mía del pacto es esta: te voy a bendecir y voy a bendecir tu familia. Y voy a bendecir las generaciones después de ti, las bendeciré. Y mi pacto contigo será perpetuo. Es más, Abraham, mi parte, dijo Dios, te voy a dar la tierra que pisas. Abraham, es más, te voy a demostrar que desde Canaán hasta la otra orilla será de ustedes. Esa es mi parte del pacto. Amén. Pero versículo 9, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Pero mire lo que Dios le dijo: de ti y de tu pueblo será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todo varón. Esa es tu parte, Abraham. La parte del pacto es que de ustedes todo varón será circuncidado y deberá cumplir el pacto. Gloria al nombre de Jesús. Y el versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que Dios le dijo a Abraham: te llamé de tu tierra y de tu parentela y saliste. Te quiero decir que te voy a bendecir. Pero para llegar a bendecirte, Abraham, vamos a hacer un pacto. Y yo te voy a dar todo lo que ya te dije. Pero tú tendrás que practicar en ti la circuncisión. Y será para todo el pueblo de Israel que la practiquen y la vivan. Y todo nacido en Israel al octavo día será circuncidado. Eso no es para nosotros hoy, era para Israel. Amén, estén tranquilos. Así que no es para nosotros, pero era para Israel. Pero Dios le dijo: pero va a ser una señal de pacto entre ustedes y yo. Hermano querido, esa circuncisión significaba, primero, era un evento doloroso. No habían doctores como hoy. No habían ni clínicas ni hospitales como hoy. No había anestesia como hoy. Así que imagínese usted el listado de Abraham, su familia y todos los varones de Israel. Y los niños llorando y diciendo no, porque los otros gritaban. Pero Dios le dijo: ese es el pacto que van a hacer. Y aunque es doloroso y aunque va a ser una señal para que ustedes entiendan que ustedes tienen un dueño,
Será un pacto de pertenencia, en el que ustedes, Israel, se darán cuenta que ustedes ya no pertenecen al mundo, ni pertenecen a otros pueblos, ni a otras culturas. Ustedes tienen un dueño, y esa señal que voy a hacer en su cuerpo, o que van a hacer en su cuerpo, determinará que me pertenecen. Hermano y amigo que está aquí, todo el que quiere caminar con Dios ha de entender que tenemos un pacto con Dios. El que quiera servir a Dios ha de entender que tenemos un pacto con Dios. Y nuestro pacto ya no es la circuncisión hecha en la carne. Nuestro pacto es la circuncisión del corazón. Nuestro pacto ya no es, hermano y amigo, no es ese que se hacía Israel en la parte de su cuerpo, en el prepucio. No, la nuestra tiene que ver con apartarnos del mundo, vivir para Dios, saber que hemos nacido de nuevo. Levanten la mano todos los que quieren ir al cielo un día. Si me parara allá en la plaza de Aruba, en la plaza Betico Cruz, y pusiera un megáfono que todo Aruba escuchara, todo, y les dijera cuántos quieren ir al cielo, todo Aruba levantaría la mano. Claro, yo me quiero ir con Dios, yo quiero llegar al cielo. Pero Dios le dice, pero tiene que haber un pacto. Yo te quiero bendecir, y yo te tengo promesas, y yo te voy a hacer mi hijo, y te perdono tus pecados, y voy a inscribir tu nombre en el libro de la vida. Pero tiene que haber un pacto. Y hermano, Abraham obedeció ese pacto. Se circuncidó a su hijo y cumplió el pacto. Pero luego Dios, que tenía un plan con Abraham, no era el de Génesis 12. Ese era el llamado. En Génesis 15 era la bendición porque había creído. En Génesis 17 era el pacto entre Dios y él. Pero Dios quería llevar a Abraham a Génesis 22. Y hermano y amigo que está aquí esta mañana, servidores de la iglesia, hermanos de la iglesia, servidores, Dios quiere llevarnos al igual que Abraham, paso a paso, desde Génesis 12 hasta Génesis 22. Y en Génesis 22 fue el llamado a una entrega total. A una entrega total. Así que ahora Dios llama a Abraham y le dice: Abraham. Me imagino que contestó como las otras veces, contento. Abraham. Y Abraham, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Pues era el Dios que le había hablado en Génesis 17. Mira, te cortas el prepucio y no te preocupes, vienen bendiciones. Tierra, familia, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí todo era de maravilla. Pero luego Dios le dice en el versículo 2: toma ahora. Y Dios le dijo, no le dijo a Isaac, ¿qué le dijo? Tu único hijo. ¿Por qué le dijo tu único hijo? Para tocarle el corazón, y se lo recordó y le dijo: no tienes más. No tienes sino uno, y lo tuviste en la vejez, y tu esposa era estéril. Y Dios le dijo: toma tu único, no tienes más. ¿Cómo se la puso Dios ahora? Y luego se lo recuerda y le dice: ¿a quién qué? A quien amas. Imagínese uno, hermano, no puede tener hijos y aparece con un hijo a los 90 y pico de años. Uno ya un viejito, y Dios le da un hijo, y su esposa era estéril, y ahora Dios le da un hijo, y él era un hombre rico y tenía preocupación por su herencia, y Dios le dijo: no, yo te voy a dar un hijo, no te preocupes, tienes la promesa y vas a hacer bendición. Y Abraham vio todo eso. Abraham estaba en las mieles, hermano.
todo de Dios, pero ahora Dios le dice: entrégame tu único hijo. El hijo a quien tú amas, le dijo Dios. Y hermano, y luego Dios le dice a Abraham: y vete a tierra de Moria. Amén. Hermano, permítame decirle, este no era un llamado a salir de su tierra. Este era un llamado a entregarlo todo. Yo no sé si usted me entiende esto. Dios en Génesis 22, a donde Dios quería llevar a Abraham, no quería que Abraham se reservara nada, porque la gente quiere seguir a Dios, pero todo para mí y un pedacito para ti. Toda la semana para mí, una horita el domingo de vez en cuando. Y a veces te llego tarde, pero no te preocupes. No, el pacto de Dios con Abraham le dijo: Abraham, dame lo que tú más amas. Entrégame lo que tú más quieres. Tu único Isaac, tu único hijo a quien tú amas, entrégamelo. Y Dios le señaló el lugar y le dijo: y te vas a ir al monte Moria. Hermano, Isaac para Abraham es hasta difícil de explicarlo. Para Abraham, Isaac era un milagro, era una respuesta, era una promesa, era el hijo de la alegría, era el hijo de la felicidad. Él estaba dispuesto a entregar todas las tierras, pero no su hijo. Si Dios le dice: dame todos tus ganados, se los lleva. Dame todas tus fincas, se las da. Dame toda tu riqueza, se la da. Pero Dios le puso la mano y le dijo: lo que tú más amas, porque yo tengo un plan contigo. Y Dios quería probarlo. Hermano querido, Dios quería darse cuenta quién ocupaba el corazón de Abraham. Y yo quiero decirle esta mañana: Dios quiere darse cuenta quién ocupa tu corazón. Hermano y amigo que está aquí, Dios quiere darse cuenta quién ocupa tu corazón. No es solo decirle: Dios, yo te amo, es demuéstramelo. No es decirle a Dios: Señor, te seguiré. Es: Dios, demuéstrame que me sigues. Amén. Así que Dios le señaló el lugar, y la Biblia dice en Génesis 2 que Dios le dijo: vete a tierra de Moria. Y mire lo que Dios le dijo. ¿Cómo caerían esas palabras en Abraham? Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. ¿Y qué tenía que hacer? Sacrificarlo. Y Abraham era experto en hacer sacrificios y altares para Dios. Él sabía cómo tenía que degollar el buey. Así que él sabía que había que alistar el cuchillo, afilarlo, y luego sabía que tenía que amarrar el buey y degollarlo y cortarle por el cuello y que se desangrara. Y entonces, usted se imagina, Abraham, ahora toda esa escena, pero en tu único, en el que tú más amas. Yo quiero preguntarle a los padres que están aquí: ¿qué haríamos? Los que somos padres. Cuando uno no tiene un hijo piensa de una manera, pero cuando los tienes es otra cosa. Uno, si no hay comida, le entrega el pan de uno al hijo. La mamá no duerme toda la noche por tener un niño cargado. Los hombres dormimos bueno, pero ellas todavía se entregan más. Se quitan el alimento y se lo dan. Así que entregar un hijo no era sencillo.
Pero Dios quería llevar a Abraham de Génesis 12 era a Génesis 22, a conocer su corazón y a decirle: eres capaz de entregarme tu hijo. Y Abraham, el versículo 3, hermano, nos demuestra la obediencia de Abraham, el hombre que entendió quién es Dios. Y yo quiero que usted entienda algo esta mañana: cuando alguien entiende quién es Dios, hermano, no vacila con Dios. Yo le repito eso: cuando alguien entiende quién es Dios y quién es el Dios de la iglesia y quién es el Dios que tiene, no vacila con Dios. No vacila. Vuelve y nos explica el pasaje algo interesante. Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se levantó. Los hombres no somos tan madrugadores, ¿verdad? Pero este hombre se levantó muy de mañana. Todavía estaba oscuro y se levantó muy de mañana con una orden clara: me vas a sacrificar tu hijo, tu único, el que tú más amas. Y la Biblia dice: y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y alistó la leña, alistó todo para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Hermano, cuando Dios habla, ¿corremos nosotros? Amigo, cuando Dios te dice: cambia esto, deja aquello, organiza esto, ¿le corremos? Porque Abraham sí le corrió a Dios. Hermano, cuando Dios te habla en un mensaje, tú te vas, o yo me voy dispuesto a hacer eso que Dios me dijo. ¿Cambiamos eso que Dios dijo o seguimos? Hermano, si alguien tenía una excusa para dar, era Abraham, pero no la dio. Abraham le había podido decir a Dios: Señor, pero es mi hijo. Señor, es el único. Sara dio 1, no va a dar 2. Señor, el hijo de la promesa. Pero no, te levantó muy de mañana y se fue. Alistó todo y le dijo a sus criados: nos vamos, porque Dios dijo y yo obedezco. Dios me pidió mi hijo y me voy con mi hijo. Sea lo que sea, le voy a obedecer a Dios. Y el versículo siguiente, hermanos: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y mire lo que dice en el versículo 5. ¿Están aquí todos conmigo? Mire al de su lado, si tiene sueño, dígale: es contigo. Amén. Mire lo que Dios entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, díganlo, iremos hasta allí. ¿Y qué? ¿Y qué dijo él? Y volveremos a ustedes. Así que ese hombre, hermano, y permítame, me detengo aquí. Ese hombre sabía el Dios que tiene. Mire, cuando usted sabe el Dios que tiene, usted no tendrá temor de obedecerlo. Abraham sabía el Dios que tenía. Y hermano, y Dios es serio. Y le habló serio y le dijo: hey, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y me lo vas a llevar a Moria y me lo sacrifica. Pero cuando Abraham llegó a Moria, ya estaba allá. Abraham se despidió de sus siervos y les dijo: quédense aquí, porque el muchacho y yo vamos a ir y juntos adoraremos a Dios y juntos volveremos acá. Pero Dios le había dicho: no, me lo vas a sacrificar. Pero Abraham confiaba tanto en Dios y tenía una entrega total a Dios, que Abraham dijo: volveremos aquí. Vea, cuando usted le cree a Dios, usted no tendrá problema con nada. ¿Sabe por qué el ser humano no le entrega la vida a Dios? Porque no conoce a Dios. Por eso hay un
Job dijo, de oídas te había oído. La mayoría de personas han oído de Dios, pero el que conoce a Dios arregla lo que sea. Dios dijo, yo obedezco. Pidió al hijo, se lo llevo, él verá. Él me lo dio, él verá. Eso hizo Abraham, pero dijo, volveremos. Aunque él sabía que Dios era de una palabra, no cambiaba. Y cuando llegó allá, la Biblia dice entonces, cuando llegó allá empezó a alistar el sacrificio y todo eso. Versículo siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Mire cómo se trataban. Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Seña de que había ¿qué? ¿Cómo? Había mucha unión. Padre mío, dime, hijo mío. Y el muchacho le dijo, yo veo el fuego, yo veo la leña, pero padre, ¿y el cordero? ¿Y el sacrificio dónde está? Porque yo te he visto hacer muchos sacrificios, papá, y tú siempre llevas el buey y tú siempre llevas lo para el sacrificio, pero yo veo todo y no veo el sacrificio, papá, ¿dónde está? Y el hombre de fe le dijo, yo sé que tengo un Dios, mi Dios se proveerá. Dios no le había respuesto nada todavía, pero él seguía creyéndole a Dios. Dios no le había contestado aún, pero seguía creyéndole. Entonces Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Otra vez esa unión, y siguieron juntos. Pero cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham, todavía nada había cambiado. Abraham alistó el lugar. Me imagino que limpió el lugar, lo organizó, empezó allí entonces a alistar el cuchillo, alistó la leña y ¿sabe qué hizo? Amarró a su hijo. Y Dios todavía, vea, todavía Dios calladito. ¿Usted cree que Abraham no tragaba un poquito de saliva? Porque él era humano. Era hombre, era padre, tenía sentimientos, tenía emociones. Sí, tragaba saliva, pero le creía al Dios que tenía, le seguía creyendo. Y hermano, amarró a Isaac, preparó la leña, la puso alrededor de él, alistó el cuchillo, le acabó de sacar filo. Y dijo Abraham, llegó el momento, y no se escuchaba nada. Y dijo, es el momento, aquí no hay más que esperar. Al hijo a que amaba, al único hijo, le levantó el cuchillo. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, entonces uno de los ángeles de Dios le dijo, detente, Abraham, detente, porque me he dado cuenta que tú me amas más que a lo que tienes, tú me amas más que lo que posees, tú me amas más que a tu dinero, tu trabajo, tus posesiones, tu riqueza. Hermano querido, amigo, servidores, Dios quiere saber si lo amamos más que a Isaac. Isaac representa lo que tú más amas. Por eso el título de este mensaje es entrega total, porque Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, es que lo que yo voy a hacer de ti es muy grande, tú no lo entiendes ni siquiera. No es que te vaya a dar casa, carro y tierra solamente, no. La principal bendición de Abraham era que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero necesito un hombre que sea capaz de amarme a mí por encima de lo demás. Necesito un servidor que sea capaz de amarme por encima de lo que sea, que sea capaz de renunciar a la vida o al trabajo o al dinero o a lo que sea si yo se lo pido. Ese fue Abraham, fue capaz de hacerlo.
Yo quiero decirle algo. Todos aquí tenemos un Isaac. Ella tiene el de ella. Ella tiene el de ella. Ella tiene el de ella. Él tiene el de él. Yo tengo el mío. Usted tiene el suyo. Puede ser el trabajo, para alguien puede ser el dinero, para alguien puede ser su cuerpo, para alguien puede ser su belleza, para alguien puede ser su orgullo y que no está dispuesto a entregarlo. Y Dios le va a decir a todo el que quiera que Dios lo use y que quiera caminar con él y servirle, Dios le va a decir: entrégame lo que tú más amas, entrégame tu Isaac, entrégamelo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entregarle tu Isaac a Dios? Piénselo. Piénselo. Porque Dios no pide lo que sea segundo en tu vida. Dios dice: lo que tú más amas. ¿Eres capaz de entregarlo para mí? ¿Eres capaz de rendirte a mí? ¿Eres capaz de ofrendarte a mí? ¿Eres capaz de dejar el mundo y tus diversiones para seguirme a mí? Porque yo tengo un plan contigo, hermano y amigo. El plan de Dios con cada uno de nosotros ha sido un plan lindo y maravilloso, pero el ser humano no quiere entregarle a Dios lo que Dios pide, y Dios no va a ser dueño de ti una parte. Dios te quiere total. Digan amén. Eso que había en Abraham revelaba lo que él más amaba. ¿Sabe qué le demostró Dios, Abraham, a Dios? Abraham le demostró a Dios: Señor, yo amo mucho a Isaac, es mi hijo. Es el hijo de la vejez, es el hijo del amor, de la promesa, de la mujer estéril, es el hijo. Pero Señor, yo te amo más a ti. Hermano, mucha gente dice amar a Dios, pero sus hechos, cuando Dios le dice renuncia a tu orgullo, no. Renuncia a tu actitud, no. Renuncia a tu forma, no. Renuncia a tu altivez, tu dureza, tu carácter. Déjate moldear, no. Entonces, hermano, decimos amar a Dios y querer a Dios, pero no nos vamos a desprender de lo que tenemos, ni de lo que somos, ni de lo que amamos. Dios anda buscando un servidor que esta mañana le pueda decir: Señor, amo mi Isaac, amo mi vida, amo lo que tengo, Dios, pero te amo más a ti, Señor. Lo que tenga que entregar, te lo voy a entregar, Dios mío. ¿Quieres mi vida? Mi vida es tuya, Señor. Mi vida te la ofrendo, mi vida te la entrego, mi vida te la ofrezco. ¿Cuál es tu Isaac esta mañana? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que te cuesta? A veces Dios permite cosas y te dice: mira, ¿sabes qué? Yo voy a apuntar a tu corazón. Tú me dijiste que me amabas y que querías servirme y que querías caminar conmigo. A alguien le dijiste que Dios es primero. Yo quiero ver si soy primero. A alguien le dijiste que me amabas mucho. Yo quiero ver si me amas. A alguien le dijiste Diosito primero. Yo quiero ver si Dios, el Diosito tuyo es primero, dice Dios. Hermano, esta mañana, ¿qué estás dispuesto a darle a Dios? Una cosa te quiero terminar diciendo. Abraham le entregó lo que él más quería, pero Dios no quería a Isaac. Dios no quería a Isaac. Dios quería ver el corazón de Abraham. Dios quería ver de qué estaba hecho, si él estaba preparado para cosas más grandes. Hermano querido, cuando Dios pide algo, de seguro no estará ni interesado en eso. Quieres ver tu corazón. Quiere ver tu actitud, quiere ver tu comportamiento, quiere ver tu servicio, quiere ver tu corazón. Y quiero decirte, lo que le entregues a Dios, Dios no se queda con nada. Déjame decirte, Dios no se queda con nada de lo que tú le entregues. Dios te bendecirá hoy, mañana y siempre. Dios bendijo a Abraham y lo multiplicó y le dio bendiciones y lo hizo heredero de la promesa, y su hijo Isaac fue bendecido. Al día de hoy son bendecidos. Pero ¿cuál es tu Isaac?
¿Por qué no está de pie esta mañana? ¿Por qué no le decimos a Dios, aquí estoy? Amigo, ¿eres capaz de decirle a Dios, aquí estoy, y venir a este altar y entregarle tu vida a Dios? Tú que has dicho que amas a Dios, que Dios primero, ¿eres capaz de decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida? Yo quiero invitar a un amigo esta mañana que sea capaz de decir, Dios, no tienes que aburrirte del mundo, aunque ames al mundo, porque hay gente que quiere esperar a que se aburran del mundo. No tienes que esperar a que te canses del mundo. Aunque ames el mundo, Dios dice, quiero ver si amando al mundo me amas más a mí. Quiero ver si amando lo que tienes eres capaz de amarme más a mí. Tu trabajo, tráemelo. Hermano, nosotros no entendemos, nos cuesta, y aunque nos lo digan, no le creemos a Dios. Dios te puede bendecir más. Nuestro esfuerzo al final del camino se pudiera perder, pero Dios dice, si me creyeras, yo puedo cambiar tu vida y tu destino. A mí no me interesa lo que tengas que sacrificar por mí, es más, te lo devuelvo muchas veces, pero quiero ver el hombre o la mujer que dice que me ama. Quiero ver el servidor que dice que me va a servir. Quiero ver al que le di una oportunidad y que es salvo y que le he perdonado los pecados y que tiene años en el evangelio. Quiero ver su corazón para conmigo. Dios quiere que tú entiendas eso. Yo quiero invitar servidores para este año. No sé si estás teniendo problema con algo en tu vida. Dios te dice, entrégamelo, entrégamelo. Dios pide tu Isaac, Dios lo está pidiendo, no el pastor, yo no, Dios. Dios quiere ver si tú lo amas, o si amas más el dinero, o si amas más la economía, o si tu trabajo es primero, si tus hijos son primero. Dios dice, dame tu corazón. ¿Cuánto amamos a Dios? Muy de mañana se levantó Abraham con su hijo. Muy de mañana, muy temprano, dijo, me voy. Pero hubo un momento en que Abraham dijo, pero iremos y adoraremos y volveremos, porque yo le creo a mi Dios. Y antes de pedirme el hijo, me dijo que me lo iba a dar. Antes de decirme que se lo sacrifique, Él me dijo que me iba a bendecir. Yo no sé si tú le puedes creer a Dios, que Dios no necesita lo tuyo. Lo poquito que te pida es porque quiere ver tu corazón, para luego bendecirte y llevarte a otro nivel. Dios quiere bendecirte y llevarte a otro nivel, a otra altura, a otra posición, a otro estado. Hermano, Dios quiere usarte. Amigo, Dios quiere usarte. Pero Él anda buscando a alguien que sea capaz de despojarse hoy de lo que más ama. Vamos a orar a Dios. ¿Qué es lo que tú más amas? Tu economía, Dios dice, yo soy primero. El trabajo, Dios dice, ama al Dios que te provee el trabajo, no al trabajo. Tu vida, ama al Dios que te dio la vida. Tus bendiciones, ama al Dios de las bendiciones. ¿Por qué no cierras sus ojos y le dice, Señor? Cuando Dios llamó a Abraham, él contestó, heme aquí. Cuando Dios lo llamó, él dijo, heme aquí. Rapidito. Hay gente que Dios lleva 10 años llamándolos, 5 años, 15 años, 20 años, y todavía no se define. Hay cristianos que llevan 20 años sirviendo a Dios y todavía el corazón es difícil, es rebelde. Las actitudes son de una persona nueva, son de una persona que está comenzando.
Hay actitudes de cristianos que llevamos años en el Evangelio, pero son actitudes que debimos haber dejado hace 20 años atrás. Pero Dios quiere este año 2026 que se las entregues. Dile: Señor, heme aquí, rindo mis derechos. Habla con Dios. Habla con Dios. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Él? ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el tuyo, hermano? ¿Cuál es el tuyo, hermana? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tuyo, joven, señorita? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que te impide? Hay un Dios que quiere usar, quiere bendecir, quiere ayudarte, quiere cambiar tu corazón y tu vida. Hay un Dios. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a darle a tu Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar? Myself to you. My life is not my own. Dios te llama. To you I belong. Dios te llama. I give myself. Dios te I give llama. myself to you. Escúchale ahora que hay tiempo. Mi vida di vuelta. Escúchalo ahora que hay tiempo. No tardi mil veces. Escúchalo. Escúchalo ahora que hay tiempo. Escucha a Dios ahora, escúchalo. Síguelo. Sigue a Dios, síguele ahora. Tu vida es de Él. Entrégale todo a Él.
Dios, oh Dios, mitad entrega mi mes, mitad entrega mi mes. Oh, mitad entrega mi mes. I give myself away. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Qué eres capaz de entregarle a Dios? Dios te está esperando. Servidores, Dios nos está esperando. Oh, aleluya, aleluya. Dios te está esperando. Alguien le entregó lo que más amaba. Dios quiere que tú le entregues lo que más amas. Vamos a orar a Dios. Yo quiero terminar diciéndole, Dios te escucha. Dios escucha. Dios ve las actitudes. Dios ve el corazón. Hermano y amigo, Dios es un Dios de detalles. Dios no le interesaba a Isaac, le interesaba ver qué había en el corazón de Abraham. A veces Dios te ha dado cosas solo para probar tu actitud. Y lo que salga de nosotros es lo que hay dentro. Vamos a orar y dígale a Dios, Señor, aquí estoy. Entrégale tu vida a Dios. Toma decisiones con Dios. Camina con Dios. Decídete por Él. Servidores, sirvan a Dios. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por este momento, por esta mañana, por tus bendiciones, por tu respaldo, por tu ayuda. Tú llamaste a Abraham en Génesis 12, pero tenías un plan con él en Génesis 22. Y te demostró Dios que te amaba. Tú nos llamaste a nosotros y tienes un plan con cada uno de nosotros. Pero hay quienes, Dios, no van a ser capaces. Oh Dios, tú quieres que lo hagan, pero hay quienes, Señor, se han apegado tanto a otras cosas. Hay un hombre en la Biblia, Dios, que no fue capaz de renunciar a lo que tenía por ti. Pero Dios, hubo un hombre al que le pediste su único, lo que más amaba, y se levantó muy de mañana. Ayúdanos a ser esos cristianos, oh Dios, que vamos por la vida caminando para ganar. No para no perder, sino para ganar, definidos y determinados. Que tu obra, que tu iglesia avance, crezca, Dios, se multiplique. Bendice tu pueblo y tus hijos, Dios. Ayúdanos. Bendice los servidores, Dios eterno. Derrama tu gloria y tu presencia esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios.